Bien, dejamos con cada uno de ustedes y con nosotros nuestro hermano ministro Javier Fernández con la segunda parte del mensaje Ocaso de un ministerio. Amén. Muchas gracias, Pedro Ulloa. Dios te bendiga a ti también. Dios siga bendiciendo a cada uno de estos fiel oyentes que sábado tras sábado pues está aquí con nosotros. Bien, vamos a estar hablando, amados hermanos, en esta tarde la consecución del mensaje, como dijo Pedro Ulloa, de el sábado antepasado. Ocaso de un ministerio. El hermano ministro Pedro Ulloa va a tener a manos, y le pido a ustedes también, hermanos, que abran su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 26, donde vamos a estar hablando del rey Usías. Conversábamos, y lo hago a modo de una retroalimentación sucinta, breve, de el ocaso del ministerio y del ministro Saúl, primer rey de Israel, hombre que cerró la etapa de los jueces y abrió la etapa monárquica. Vimos y lo estuvimos explicando desde Primera de Samuel, capítulo 8, hasta principalmente el capítulo 15 de Primera de Samuel, cómo paulatinamente, poco a poco, se fue derribando él mismo, su ministerio, pero no obstante tumbar él de por sí con sus acciones, su ministerio, él como ministro también cayó. Hay que tener en cuenta, hermanos que escuchan este mensaje, sobre todo usted que tiene principalía en una obra del Señor, ya sea como pastor, como ministro, como anciano, como diácono, cualquier función de liderazgo que usted desempeñe, que esto no es suyo, esto se lo ha delegado el Señor, y usted tiene que ser un buen administrador, un pater familia, como decían los romanos en derecho. Un buen padre de familia es aquel que cuida a su esposa, a sus hijos, sus bienes, y procura mantener en un estadio de paz, de amor, de respeto el seno de su familia. Asimismo es la obra del Señor. La persona sobre los hombros en quien Dios ha puesto responsabilidad en una obra tiene que tener mucho cuidado. Sobre todo recordar verso 1, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, que fuimos elegidos para obedecer, no para hacer lo que nos dé la gana, no para ser circunstancial con el momento que se viva, no para inclinarnos a petición de Juan, de Pedro, de María, sino saber que la obra del Señor, que la dirige el Señor a través de nosotros, o si nosotros somos parte de la obra dirigida por otro líder, pero que somos columnas, podemos ser un Ur, podemos ser un Aarón, podemos ser un Josué, un Caleb, y entender que con ciertas acciones el ministerio puede colapsar. Entonces eso pasó con Saúl. Empezó la desobediencia poco a poco, paulatinamente, hasta que llegó un momento que el único rey que no se dejó preparar y reinó sin preparación, valga la redundancia, fue Saúl. Porque cuando en el capítulo 13, cuando se le dice que espere lo que se le va a enseñar en Gilgal 7 días, ahí mismo en la desobediencia ya se le puso fin a su reinado. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel fue desechado. Y consecuentemente, él como ministro se fue a pique. Terminó haciendo adivinanza con aquella mujer en Endor. Hoy vamos a ver un hombre que empezó a reinar a la edad de 16 años y reinó por 52. Pero 52 más 16, sin necesidad de buscar la matemática, son 68 años. Joven, fuerte, vigoroso. ¿Por qué Caleb al 85 dijo que tenía la fuerza de 40? Que le den lo suyo. Usías fue echado del del reinado. Fue sacado de la casa de Jehová. Vamos entonces a ver
quién fue Uzías, cómo empezó y cómo terminó. Y es donde esta tarde el Señor quiere llamar tu atención. Esto no es como tú comiences, esto es como termina, pero tiene que comenzar bien para que el trayecto sea bien y termine bien. Bendito sea Dios. Ocaso de un ministerio. El ocaso es cuando ya algo se está terminando poco a poco, o que de golpe y porrazo se acaba. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer los primeros 15 versos. Son cortos, pero quiero que le presten atención. Adelante, hermano ministro Pedro Ulloa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las letras dicen así. Amén. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó él a Elot, y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Janía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Jurbaal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torre en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en lo Cefela como en la Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquina inventada por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Ojalá y los que nos están escuchando hayan prestado atención a estos 15 versos de Segunda de Crónicas, capítulo 26. De 16 años era Uzías cuando lo pusieron al frente del reinado.
52 años reinó. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre persistió en buscar a Dios, Dios le prosperó. Fue próspero su reinado mientras estuvo buscando al Señor. Este hombre tuvo un ejército maravilloso de más de 300,000 soldados. Este hombre tuvo ayudadores fieles a su lado. Este hombre fue todo un estadista. Un hombre que gustó de la agricultura, de la ganadería, de la siembra. Un hombre que hizo acueducto. Un hombre que hizo carreteras. Un hombre que real y efectivamente en esos 52 años se dedicó no solamente a las construcciones de obras importantes para la nación, sino que preparó un ejército formidable y tuvo la ayuda de invenciones de máquinas hechas por ingenieros para su ejército. Así el Señor hizo que toda su fama se extendiera por toda la tierra. Se llegó a conocer el nombre de Uzías como un rey fuerte, poderoso, ayudado por Dios. Un hombre de victoria. Un hombre que cuando marchaba al frente en contra de los enemigos, retornaba con la victoria en las manos. Pero lo más importante, amados hermanos, Uzías comenzó bien. Uzías fue prosperado por Dios porque buscaba a Dios en tiempos de aquel vidente, de aquel hombre de Dios llamado Zacarías, de aquel entendido en la palabra de Dios. Este hombre caminó un trayecto derecho. Pasaron los años, muchos años, pero hay una fama que hace daño. Y todo hombre y mujer de Dios que empieza a acostumbrarse a los aplausos, a la pleitesía, a la alfombra roja, a tener un séquito, una claque de personas aupándolo, empieza a inflarse. Y aquí recuerdo a la responsable, humanamente hablando, de que este programa esté en el aire, Voz de Jesucristo a través de la Iglesia de Dios en Cristo La Senda, América Rodríguez, presidenta y fundadora de este concilio, de este ministerio, de este movimiento de iglesias. Ya ella en la presencia del Señor desde el 28 de mayo del año 2017, que decía siempre que el inflado no cabía en las heridas de Cristo. ¿Cuál es el inflado? Aquel que se cree el último refresco, aquella última gaseosa o aquella última botella de agua en el desierto. En otras palabras, aquel que se cree más importante alrededor de los 24 ancianos que vio Juan que el Señor. Entonces, cuando ese se infla, las heridas de Cristo no pueden recibirlo, porque es muy grande, es más grande que el Señor, y ahí hay problemas. La palabra enseña lo que pasa con el soberbio, igual que con el humilde. Tenemos que tener mucho cuidado con algunas moscas muertas, como Eclesiastés capítulo 10, que dice que las moscas muertas hacen heder al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio.
También dice Cantar de los Cantares: cazadnos las zorras pequeñas, aquellas que echan a perder nuestra viña, porque nuestra viña está en cierne. Esas cosas pequeñas hacen mucho daño al hombre grande, al hombre tenido en estima, aquel hombre que está en eminencia. Hay que tener cuidado, dice Proverbio, incluso haciendo un paralelismo, un simbolismo, una tipología, con sacudirse estruendamente la nariz, porque de ella puede salir sangre, Pedro Ulloa. Que la mantequilla no se puede batir mucho. Así, líderes que se le olvida primero quién lo llevó a la posición donde está. Se les olvida quién lo llamó, quién lo instituyó, quién lo constituyó. Si es llamado, constituido e instituido por Dios. Entonces empiezan a aparecer las cositas aparentemente pequeñas, las mosquitas muertas que a ese perfume lo van a hacer heder. Aunque sea Ralph Lauren, aunque sea Coco Chanel, aunque sea Salvatore Ferragamo, por mejor que sea el perfume que lleve puesto, mosquitas muertas en ese cuerpo van a hacer confundir el buen olor, la buena aroma, con el hedor de la mosca muerta. Entiéndase, ciertas cositas en nuestro comportamiento, esas zorritas pequeñas, pueden hacer echar a perder tu viña. Entonces, este programa, en esta tarde, quiere una vez más alertarte para que tu ministerio y tú como ministro no te vayas a pique, no te desplomes, descuidando lo que Dios ha puesto en ti. Como le dijo Pablo a Timoteo, queremos alertarte. Ya vimos el poderío armamentario del ejército de Usías, la fortaleza de él en su reinado, su visión, su condición como estadista, la fama humana que se corrió por toda la tierra, la grandeza de este hombre, lo maravilloso que fue. Pero entonces llegó a un momento de confusión de funciones. Llegó a lo que es la usurpación. Por ejemplo, la legislación francesa y el Código Penal dominicano, en su artículo 258, sancionan lo que es la usurpación de funciones. ¿Cuál es la usurpación de funciones? Si usted, sin ser militar, se viste como tal, ejerce como tal, usted está usurpando esas funciones. Si usted, sin ser pastor, da un golpe de estado en la iglesia, asume el pastorado, usted es un usurpador. Usted no cuenta con la unción del Espíritu Santo para eso. Si usted se pone una toga y un birrete y empieza a administrar justicia en un tribunal, usted es un usurpador de esas funciones y usted no cuenta ni con la solemnidad ni la legitimidad constitucional que aprueba a una persona llamada juez. Eso es usurpar funciones y usted será sancionado por la ley. Entonces, Usías entró en un desvarío del poder, se embriagó de poder, se emborrachó, ya se creía más grande que el que lo había puesto y que el que lo sostenía, y trató de cometer
una de las pifias más grandes que se cometen hoy 2019 en los ministerios. Hombres y mujeres que creen que pueden hacer lo que les da la gana y como no caen muertos en el acto, creen que Dios no lo está viendo. Vamos a ver a partir del verso 16 qué sucede ya con Uzías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Alabado sea el Señor. Tiene que haber hombres y mujeres que no se confabulen con lo mal hecho, sino que al torcido le digan la verdad. No se puede permitir que un usurpador pretenda quemar incienso en el altar del incienso de la casa de Jehová, porque ese incienso que mandó Jehová a Moisés a que se hiciera con elementos aromáticos y que no podía ser falsificado, si el incienso, que es tipo de la fe, de las oraciones de los santos, no puede ser falsificado, el ministro tampoco puede ser falsificado. Uzías, de ser rey, decayó en un sacerdote falso, en un usurpador, porque quiso hacer lo que no le correspondía. Quiso ejercer un ministerio que no le correspondía. Pero este sacerdote, hombre de Dios, junto con 80 más, dice varones valientes. Entiéndase, hombres que no trafican la palabra de Dios. Hombres que no venden la palabra de Dios. Hombres que no aceptan tráfico de influencia, sino que la palabra de Dios, la verdad, la que Pilato no conoció, está por encima de una posición que ocupen o en un reinado o en el sacerdocio. Alabado sea Dios. Y al rey le dijeron: salga del santuario. Hay hombres y mujeres que están en el santuario que no le corresponde estar en él. Aquellos que están usurpando funciones. Bendito sea el Señor. ¿Qué podía traer que este hombre quemara incienso en ese altar? Podía traer la ira de Dios, que le metiera fuego a aquello con todos los sacerdotes. Porque Jehová no recibe ofrenda ni de olor grato, ni de ninguna naturaleza de alguien con mano sucia. Se lo dijo al pueblo en Isaías, en el libro de Isaías: lávense, vengan y estemos luego a cuenta. Y el Señor dijo claro: cuando oren, no oiré. No oiré. Bendito sea Dios. Entonces, este hombre, ya cuando estaba henchido su pecho de poder, entró en el santuario para hacer lo indebido. Ya estaba colapsado su ministerio, entiéndase, su reinado. Pero no se llevó del consejo de los 80 sacerdotes
que lo invitaron a salir y le dijeron no lo haga porque has prevaricado. Ya estaba adentro, ya tenía el incensario en sus manos y se le dijo: si esto hace, no te será para gloria delante de Jehová. Tu gloria es otra, Usías. Tu gloria es el trabajo como rey que tú has hecho. Limítate hasta eso. Hay gente en un ministerio que no se limita a las responsabilidades que se le han dado, sino que cruzan la frontera para hacer lo que no le corresponde. Y ahí hay problemas. Entonces, dice el verso 19: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. ¿Cuántos leprosos hay frente al altar de Jehová? ¿Cuántos leprosos porque no quieren escuchar que se le diga lo que están haciendo mal hecho? Lo que pasa es que aquella lepra a Usías le brotó por la frente. Hay otros que le brota por el corazón, que no se ve en el exterior, pero está en el interior. Y el sacerdote lo miró. Cuando el sacerdote miraba a un leproso y lo veía como tal, hacía las veces de médico forense, certificaba aquello y lo sacaba. Qué pena, Usías, que te echaran, te sacaran y tuviste que apresurarte a correr, salir huyendo del templo porque fuiste leproso. Así fuiste echado de la casa de Jehová. Te sacaron a una casa del palacio, apartado, fuera, lejos. Y allí murió Usías. Wow, qué tremendo esto. Murió fuera de la casa de Jehová. ¿Usted sabe qué es morir fuera de la casa de Jehová? Es perder salvación, es perder vida eterna. Así colapsó el ministerio de Usías. Después de ser tan grande, se llenó de orgullo, de vanagloria, de prepotencia para hacer lo que no le correspondía hacer. No obstante, se le da el consejo en el acto. Y en vez de humillarse y reconocer que él no era el sacerdote y salir por donde entró y seguir su trabajo de rey, se llenó de ira. En pocas palabras, quizá para pegarle el incensario al sacerdote en la cara. Hay gente que poco le importaría pegarle la Biblia a otro en la cara cuando le llaman la atención. Se llenó de ira, pero junto con ella quedó leproso, porque con Dios no se juega. Entonces, ahí mismo, junto con el ocaso, colapso y caída de su ministerio, él como ministro se fue a pique. En el acto, las dos cosas se perdieron. Porque si él sale, se va tranquilo, sigue en su reinado. Pero si no se llena de ira, no pasa nada. Pero se infló, inflado, grande, y se llenó de ira. La ira es un breve espacio de locura. Así se tiene en materia criminal. Así lo tienen expertos pedagógicos a nivel de psiquiatría, como un breve espacio de locura. Este loco quiso pegarle tal vez el incensario, pero ahí mismo hubo que sacarlo. ¿Por qué hubo que sacarlo, leproso? Porque lo iba Jehová a matar ahí. Además, ya era una persona contaminada.
Y delante de Jehová y en el altar de Jehová y en la casa de Jehová no puede haber nada contaminado, y menos el que vaya a ofrecer algún tipo de sacrificio u ofrenda a Jehová. Así murió, echado del sacerdocio, Usía. Ministro Pedro Ulloa. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lamentable el terminar de este hombre. Un hombre que había sido bendecido por Dios, había sido prosperado por Dios, había Dios ayudado a este rey, se había guiado bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Se le fueron los humos a la cabeza, porque el rey es rey, el ministro, el sacerdote era sacerdote. El sacerdote tenía sus funciones y él como rey lo había hecho muy bien, excelente bien. Pero ahí comienza el problema, cuando usted se quiere extralimitar. Gloria a Dios. Y qué importancia, hermano, y qué debemos sacar de aquí, la enseñanza que debemos sacar de aquí. Que Dios te pone en un lugar, Dios te bendice en ese lugar, aleluya. Pero usted no quiera exceder por encima de lo que Dios te ha dado, aún en las cosas espirituales. Porque ¿sabe qué? Cuando el Señor bendice a una persona, más humilde debe ser. Así es. Más apegado a Dios debe ser. ¿Y cuántos ministerios que tienen el nombre y apellido de la persona? Porque ahora los ministerios parece ser que es la persona. Ajá. Pedro Ulloa Ministry, Javier Fernández Ministry, sí. Como quien el grande es la persona. Déjame decirte que si Dios te da un ministerio, es para Él glorificarse. No es para glorificarte tú. Si Dios pone una gracia en ti, no es para glorificarte tú, ni usted. Es para glorificar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es para que nosotros reconozcamos la posición en que Dios nos ha puesto. Y este hombre no reconoció los límites. Quiso pasar la frontera y ahí hay peligro. Ahí se inflama el corazón. Y tal como decía el ministro Javier, no puede caber en las heridas del maestro porque son pequeñas. Es del tamaño de un clavo. Es del tamaño, ¿verdad? Pequeño. Y nosotros, para entrar a esas heridas, debemos ser pequeños. Cada día que Dios te da más, tú reconocer la gloria del Señor. Con esto termino. Recuerdo un testimonio que siempre decía nuestra hermana América Rodríguez, la pastora, de un gran ministerio de un hombre de Dios que venía aquí, que en esos años de los años 80 era tremendo, era un ministerio que Dios había bendecido tremendamente. Muchas vidas, programas radiales, programas televisivos. Y ya usted sabe, este hombre venía a República Dominicana y la pastora fue con una de las ancianas de la iglesia. Y cuando vio aquel movimiento que se estaba llevando allí a cabo, dice que la pastora le dijo a la anciana: no me gusta esto. ¿Pero por qué? Todo está bien. No me gusta porque le están dando gloria al hombre. Porque hasta en los gafetes y en todas las promociones se promocionaba la figura de aquella persona, de aquel hombre de Dios que Dios estaba usando en esos momentos. Y hoy en día eso es lo que se usa. Gran campaña evangelística. Y de una vez sale con los brazos cruzados ahí
y su flow de evangelismo, Sí. de evangelista. Oiga, hermano, por eso es que el Espíritu Santo, alguna vez uno dice, dime, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque la gente lo que está promoviendo y está siguiendo es detrás de personas. Sea lo que Dios te dé, sea lo que Dios ponga en tus manos, tú tienes que saber dónde lo va a desarrollar. Si es para rey, es rey, pero no es sacerdote. No confunda una cosa con la otra, porque Dios te ha bendecido en algo, no quiere decir que puede usurpar, pasarte los límites y hacer cualquier cosa. Dios tiene límite. Aleluya. Y esto fue lo que pasó con Usías. Y vamos a orar por usted también que quiere aceptar a Jesucristo. Repita conmigo, después de mí, repita conmigo esta oración para que también asegure, aleluya, su pase al cielo. Dios y Padre Celestial, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Lávame en la sangre de Jesucristo. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora ayúdame a seguir hacia adelante y ese nombre que está inscrito en el libro de la vida nunca más sea borrado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, busca la palabra del Señor, abre la Biblia, busca un lugar donde se predique también el evangelio de la verdad y de justicia. Sí, Señor. Y habla con tu Padre a través de la oración. Padre.